Nos metemos con nuestro tema del día. Al menos 104 personas murieron y decenas resultaron heridas en Gaza después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego cuando un nutrido grupo esperaba la llegada de alimentos. Según el Ministerio de Salud palestino, controlado por Hamás, se generó un gran caos con la llegada de los convoys con comida. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que este incidente está bajo revisión. Muy importante esta cuestión que está siguiendo de cerca José Levi, nuestro corresponsal internacional desde Jerusalén. José, bienvenido, con más detalle, por supuesto, de esta noticia impactante en desarrollo. Sí, efectivamente, Nacho, se trata de una verdadera tragedia, terrible lo que ha ocurrido esta pasada madrugada a las 4 de la madrugada local en Gaza. ¿Qué es lo que pasa? Hay, como siempre en estos casos, dos versiones totalmente distintas. Está la versión de Hamás, que es, como decías, efectivamente, que hubo disparos israelíes contra una multitud que se acercaba a estos camiones que estaban llegando al norte de Gaza. Y entonces esto llevó a que los conductores de los camiones, que también eran palestinos, comenzaran a intentar huir de la zona, y todo esto llevó a que arrollaran a un gran número de los presentes. Se habla de más de 100 personas que han perdido la vida, más de 700 que han resultado heridas. Pero la versión israelí, que ya ha sido publicada, habla de algo totalmente distinto. Aseguran que se trató de 30 camiones que estaban llegando al norte de Gaza, a la ciudad de Gaza, que hubo cientos, si no miles de personas que se acercaron a estos camiones para intentar hacerse con su contenido, ya que estamos hablando de una zona donde los alimentos es algo que es una necesidad urgente. Y entonces todo esto llevó a una realidad caótica en la cual en algún momento hubo disparos de ya sea pandillas criminales, ya sea de milicias de Hamás que intentaban hacerse con el control de estos camiones. Todo esto llevó a que efectivamente los conductores intentaran huir de esta situación caótica y arrollaron a un gran número de personas presentes. También muestran en el ejército israelí las imágenes de todas estas personas para demostrar que efectivamente su versión es la que ocurrió realmente sobre el terreno. Lo que sí es que aseguran que en otra zona de ese área hubo un incidente en el cual palestinos se acercaron a una posición militar israelí, y entonces cuando los soldados dispararon al aire y ellos seguían acercándose a esta posición militar, los soldados dispararon, causando a una decena de víctimas entre muertos y heridos. Todo esto está ahora llevando a una situación en la cual el presidente estadounidense Joe Biden asegura que se trata de un incidente trágico, grave, en el cual hay, como decía antes, dos versiones totalmente distintas. Habrá que verificar realmente qué fue lo ocurrido, y él asegura que si inicialmente había dicho que se iba a llegar a un acuerdo, esperaba, entre Israel y Hamás
para el próximo lunes. Ahora él cree que algo así se va a retrasar, aunque sigue con la esperanza de que realmente al final se pueda lograr ese acuerdo que permita liberación de rehenes israelíes y también la ayuda humanitaria que pueda llegar en gran escala al interior de Gaza. Lo que sí es que vemos que a nivel internacional también Estados Unidos están ahora verificando distintas formas de enviar ayuda humanitaria a estas zonas, especialmente en el norte de Gaza, y también se están empleando lo que son lanzamientos desde aviones de cargo y todo esto para que al menos esta ayuda pueda llegar a estas personas que la necesitan de forma desesperada. Nacho. Bien. José, en Gaza, vos lo venís contando con muchos detalles en las últimas semanas, se habla ya de más de 30.000 muertes. La pregunta clave es, ¿cómo se llegó a una cifra tan elevada? ¿Qué sabemos? Bueno, las versiones, como acabo de decir antes, también en este tema son totalmente distintas. Lo que dicen en Hamas es que Israel dispara, bombardea de manera indiscriminada zonas civiles y esto lleva a que la cifra de muertes vaya en aumento y esto frente a la versión israelí que asegura que ha sido precisamente Hamas la que llevó a una realidad horrenda en el interior de Gaza, en la cual transformó casas civiles, escuelas, hospitales, mezquitas, en lugares de acción desde los cuales disparan al ejército israelí, el cual tiene que responder contra las zonas desde las cuales son atacados y entonces lleva también a la muerte y a que muchas personas inocentes resulten heridas. Todo esto cuando, eso sí, vemos que ya de forma independiente, paralela, en Moscú, hoy hubo un encuentro entre las distintas facciones palestinas. Comenzó un encuentro que se va a prolongar un par de días y aquí vemos que representantes de Hamas que expulsaron de Gaza en el 2007 por la fuerza al movimiento Fatah se reunieron con miembros del Fatah y de otras facciones palestinas para intentar llegar a una fórmula que permita la creación de un gobierno palestino de tecnócratas. Aparentemente esa sería la intención, ya que se intenta unificar a las distintas zonas palestinas. En el pasado reciente Hamas era el que tenía el control de Gaza, el Fatah el control dentro de la ribera occidental. Se intenta llegar a un gobierno que permita unificar a estas distintas tendencias palestinas y todo esto sin que haya un boicot, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países de Occidente que rechacen la posibilidad de que jamás esté dentro de cualquier posible futuro gobierno dentro de Gaza. Nacho. Completísimo reporte de nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, que prometemos nos seguirá actualizando de estas dos cuestiones que por supuesto se unen una con otra y todas las versiones como hay que contar como corresponde aquí en la pantalla de CNN en español. José, muchísimas gracias. Right there, The voice of a child narrating the sounds of conflict. Israel's Iron Dome blocking another barrage of Hezbollah rockets. Billows of black smoke have become an almost permanent fixture on the horizon of the Israeli-Lebanon border. Near daily exchanges of fire, Israeli strikes pound parts of southern Lebanon villages. Homes have been reduced to rubble, buildings burned to the ground. And tens of thousands of Israelis remain evacuated from the border out of reach of Hezbollah rockets.
Escalating tensions over recent weeks between Israel and the Iran-backed Islamist group Hezbollah, one of the most powerful paramilitary forces in the Middle East, are sparking increasing fears of a wider regional conflict. US administration and intelligence officials tell CNN they're concerned Israel may be planning a ground incursion into Lebanon in the late spring or early summer. Israel's defence minister warned this week, even if there's a temporary ceasefire in Gaza, it will continue and may even increase its attacks against Hezbollah. Hezbollah chief Hassan Nasrallah said their rockets would stop once a Gaza ceasefire is in place. For the past few months, strikes have focused fairly close to the border region. However, Israel is now edging further north. On Monday, hitting a town over 100